Bienvenidos mis hermanos a nuestra escuela bíblica dominical de esta mañana. Hoy corresponde el estudio número 10 titulado Lo más importante, basada en 1 Corintios 13, seguramente muy conocido por el pueblo cristiano, la preeminencia del amor. El texto base está ubicado en 1 Corintios 13, del 1 al 13, siendo el versículo clave el número 13. El domingo pasado tocamos acerca de los dones espirituales, aprendimos mucho de ello y de las enseñanzas y exhortaciones, por supuesto, que tuvo Pablo para con la iglesia en Corinto, y hoy tocaremos la preeminencia del amor, lo más importante acerca de hacer las cosas por y con amor. Y por supuesto, antes de entrar en materia, siempre es importante conocer el contexto del por qué Pablo toca este punto. Y fíjense que en la iglesia en Corinto se componía de muchos miembros. En la palabra no sabemos el número exacto porque no lo dice, pero al parecer en estos 6 años de su existencia estaban experimentando un crecimiento extremadamente impresionante. Y no solamente esto, sino que tenían algo muy peculiar. Estaban siendo desarrollados por líderes muy capaces, muy preparados. Y no conforme con esto, la membresía estaba siendo bendecida con múltiples dones, con diversos dones. Tenían muchos dones. Y aunque, como vimos en la clase pasada, esto estaba ocasionando bastantes problemas, como las divisiones que vimos, el menospreciar a alguien por no tener un don que ellos consideraban más importante, como el don de lenguas, por ejemplo, también Pablo quería hacer ver que esto, en vez de ser objeto de problema, objeto de división, podría ser objeto de bendición. Porque, por ejemplo, la diversidad de dones podía crear un ministerio multifacético que podía llegarle a muchas personas distintas y poder ser ministradas de diversas formas por esa bendición de tener diversidad de dones. Entonces fíjense que Pablo cierra el capítulo 12 y si lo leemos un poco dice: más yo os muestro un camino aún más excelente. E inmediatamente entra con la preeminencia del amor. Entonces Pablo evidentemente nos quiere enfatizar que el amor es un tema céntrico en la Biblia. Podemos, por ejemplo, pensar en Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó. O sea, ¿por qué Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros, a salvarnos de nuestros pecados? Inmerecidamente. ¿Por qué? Por amor, por amor. Entonces, hoy podremos ver acerca del amor. Antes de leer la palabra, la porción de la palabra y entrar en los puntos correspondientes, quiero tocar algo importantísimo brevemente. En este pasaje Pablo menciona 14 características del amor, y el énfasis que quiere hacer ver es que por sobre todas las cosas, el amor es lo que debe prevalecer. Les invito, como siempre, a buscar en sus Biblias 1 Corintios 13, del 1 al 13, leemos todo el contexto y después vamos parte por parte. Pausamos como siempre el video para que usted pueda leer cómodamente y tranquilamente, y después de que usted lea, continuamos con la explicación de la clase. Bien, habiendo leído esta porción de la palabra, pasamos de inmediato al punto número 1, titulado Sin amor nada sirve, contextualizado en los versículos del 1 al 3. Y vamos a descubrir algo bastante interesante. La primera frase que Pablo menciona en este versículo 1 es: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Por qué? Recordamos que el domingo pasado vimos que el don de lengua se consideraba como el don supremo, el don máximo por parte de algunos de los miembros de la iglesia de Corinto. Recordemos que ellos menospreciaban a aquel que no tuviera estos dones supremos para ellos. Pero la verdad que Pablo revela es que cualquier práctica de cualquier don, si no va acompañada de amor, es en vano. Así tengas el don supremo o el máximo don, o así tengas cualquier otro, si no va acompañado de amor, no sirve de nada, como se titula este punto. Metal que resuena o címbalo que retiñe, muchas veces seguro lo hemos leído, pero pocas escudriñado, hace alusión a estas ilustraciones gráficas muy conocidas por los corintios. O sea, Pablo quiere ilustrarlo gráficamente, porque ellos estaban acostumbrados a que estos sonidos se produzcan en la adoración de los ídolos que abundaban en Corinto. Y estas ceremonias y festividades inmorales, bochornosas, que hacían, producían siempre estos sonidos. Por lo tanto, Pablo hace esta comparación de que si no tienes amor, vienes a ser
algo tan indecoroso como eso, pues. O sea, puedes tener el máximo don, pero de nada te va a servir. En el versículo 2 empieza a mencionar el don de profecía también, que recordemos incluía los elementos de poder entender los misterios divinos de lo que Dios odiaba o de lo que Dios quería, y también la capacidad de transmitir el mensaje de juicio o de bendición para el pueblo. Entonces vuelve a decir Pablo, sería imposible tener todo el conocimiento. Por supuesto, Pablo habla exagerando, haciendo hipérbole, para dar el impacto. Pero si tuvieras todo el conocimiento y no tienes amor, no sirve de nada. Por último, en este versículo menciona la fe. También, hermanos, es imposible que nosotros tengamos toda la fe del mundo. Pero él dice que aún si tuvieras la fe posible, que trasladases montañas y no tienes amor, de nada vale. Entonces Pablo da durísimo en estos versículos. Y en el versículo 3, él habla también, si repartiese los bienes, habla de esta filantropía y este servicio social, donde repartes los bienes, los das a todos, haces escándalos y das todo lo que tienes. Pero si no tienes amor, incluso si entregas tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada sirve. Entonces Pablo, en este primer punto muy cortito, pero muy enfático, exagerando un poco, quiere impactar a los corintios a que todo lo que deben hacer, sea lo que ellos crean que es mejor o no, tiene que estar acompañado de amor. Entonces vimos en este primer punto, sin amor nada sirve, más claro creo que imposible. Pasamos de inmediato al punto número 2, titulado Características del amor cristiano, en los versículos subsiguientes, del 4 al 7. Vamos a aprender algo bastante importante. El griego tiene 4 palabras que significan amor. Seguramente las hemos escuchado, pero vamos a aprender qué quiere decir cada una de ellas. La primera, eros, de donde se deriva la palabra erótica, que por supuesto se identifica con la pasión sexual. Filos, es el amor recíproco, es así algo un poco más parecido como lo que se siente, un amor de amistad, por ejemplo, que se siente entre varias personas, el amor de amistad. Storge o estorge, palabra que no se encuentra en absolutamente ninguna parte en el Nuevo Testamento, y esta se refiere al amor manifiesto entre los varios miembros de una familia. Y 4, el amor ágape, que es el amor racional, el amor que uno manifiesta de forma voluntaria hacia otra persona. Podríamos decir que este es el amor más semejante al amor de Dios, y decimos más semejante porque el amor de Dios escapa totalmente de nuestro entendimiento humano. No es posible que nosotros, envueltos en esta carne, podamos comprender el amor de Dios. Y observamos que en el versículo 4 Pablo ya empieza a describir características negativas para resaltar lo positivo que debe ser el amor. Una de las cosas que él quiere resaltar, por ejemplo, en el versículo número 4 es la paciencia y la bondad, que son cualidades positivas del amor que fueron ejemplificadas por nuestro Señor Jesucristo, y rechaza que el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y el amor no se envanece, no es ostentoso, no es arrogante, no es celoso, que son cualidades negativas. Entonces Pablo aquí empieza a hablar un poco fuerte, como él suele hacerlo cuando quiere exhortar algo. Entonces nos refleja las muchas caras positivas del amor y las muchas caras que el amor a veces manifiesta, que no es amor, por supuesto, y lo hace con características negativas. En el versículo número 5 vuelve con algo negativo. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Y por qué Pablo hace esto? Porque estas sí eran características que se están manifestando en esta iglesia, y que hoy en día, hermanos, y es muy lamentable decirlo, es un mal común entre cristianos: el egoísmo, el buscar los intereses personales, o el buscar lo suyo propio, o el hacer cosas indebidas, forman características del cristiano de hoy en día. Entonces Pablo quiere hacer ver que estas actitudes dividen a las congregaciones. Entonces vuelve Pablo a dar durísimo acá con cosas negativas para resaltar lo positivo. En el versículo 6 él dice algo interesantísimo: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y si por ejemplo hacemos una comparación, un pequeño símil, una pequeña analogía acerca de lo que quiere decir este versículo, si vamos a un juicio, por ejemplo, ¿qué es la verdad en un juicio? La verdad es lo que el juez espera
de los testigos que aparecen para testificar. La verdad te encamina a vivir una vida de paz y armonía. La verdad te encamina a esclarecer un caso. Si todos dijeran la verdad en un caso, la resolución de caso fuera al 100%, por ejemplo, el 99% si acaso. Pero la verdad esclarece, encamina a la paz, a la armonía. Entonces son características del amor. La verdad, la justicia. En el versículo 7, hermoso versículo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué indica esto? La capacidad de creer en otros, en el sentido, por ejemplo, de tener confianza en ellos y esperar lo mejor del prójimo. Nosotros, como seres humanos, siempre esperamos como que lo peor, ¿no? Del prójimo. Si cometió un error, seguramente es por tal cosa y hacemos prejuicio. Esto nos enfatiza y nos lleva a pensar y actuar de manera distinta, todo lo contrario. Y todo lo soporta, describe o abarca la dedicación fiel a la obra con paciencia a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que venga. Nuestro amor debe ser tal que nos debe llevar a soportar toda situación y seguir llevando el mensaje, seguir sirviendo al Señor a pesar de cualquier imposición que se ponga en nuestra vida. Entonces eso es lo que quiere decir o lo que quiso decir Pablo con la frase todo lo soporta. Y finalmente el punto número 3, permanencia, integridad y supremacía del amor, los versículos del 8 al 13. Fíjense que ahí dice, el amor nunca deja de ser hermosísimo, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hermanos, el amor perdurará para siempre. Tengamos lo que tengamos hoy en día, dinero, negocios, posgrados, profesiones, viajes, conocimiento, lo que sea que usted tenga, acabará, pero el amor perdura. Y para muestra, el amor de Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, lo vemos manifiesto hoy en día y lo seguimos sintiendo ese impacto en nuestra vida hoy, aun cuando el futuro glorioso y la segunda venida no está consumado aún. Estamos viendo y manifiesto el amor de hace 2000 años atrás por Cristo en nuestra vida. Los versículos 9 y 10, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que mientras seguimos aquí, en parte conocemos, mientras seguimos en esta tierra, seguiremos buscando conocimientos más completos del ministerio de Dios, seguimos sirviendo al Señor con vehemencia, seguimos conociendo lo que podamos en base a lo que Dios nos revela a través de su palabra. Seguimos teniendo el conocimiento que tenemos actualmente de Dios, que es de verdad amplio, pero no es completo porque no conocemos todo lo que Dios nos tiene preparado, todas las cosas misteriosas de Dios que en nuestra capacidad humana son imposibles de entender, pero que llegará el momento, llegará ese futuro glorioso en donde lo perfecto se acercará y se acabará esas limitaciones que tenemos como seres humanos, pues, envueltos en esta carne, esas limitaciones que nos llevan a no comprender con profundidad todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es en su forma completa. Luego salta el versículo 11 y hace una descripción muy bonita acerca de cuando yo era niño, hablaba como niño, y él quiso usar este versículo para ilustrar que la vida tiene el elemento de progreso y desarrollo. Pues si observamos a los niños, y lo veo por mi pequeño hijo de 3 años, cómo progresa tan impresionante, hermanos. Es impresionante la capacidad de progreso que tiene el niño y que tienen los niños en general. Poco a poco ellos adquieren una destreza necesaria para funcionar con múltiples capacidades al mismo tiempo. Pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, amplían su concentración, sus destrezas. El niño tiene capacidad de hablar, por ejemplo, de forma progresiva y muy rápida. Piensa en la forma más sencilla y hasta en la forma más compleja de razonar. Piensa ideas más elementales hasta llegar a entender las fórmulas más complicadas, por ejemplo, si hablamos de la matemática y la física. Entonces, vemos que todo lleva un progreso de crecimiento. En el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Hace el énfasis y el contraste entre nuestra capacidad de funcionar en el presente con las limitaciones de tiempo y espacio, con el futuro cuando todo será transformado y viviremos, por supuesto, en la dimensión espiritual. Ahorita vemos oscuramente, no vemos completo, como dije anteriormente, el presente. Pero la visión
y la comprensión serán perfectas, serán tan grandes en la eternidad que podremos ver, por supuesto, claramente. El versículo 13 finalmente nos lleva a es el versículo clave, por supuesto. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Fíjense algo importante, no sabemos por qué Pablo elevó la fe y la esperanza a un nivel tan alto con el amor. No hay una descripción precisa, sino por supuesto una especulación. Pero lo que podemos decir es que tal vez porque estos elementos son dos elementos esenciales para poder realizar la consumación del plan de Dios, porque sin fe no podemos, es imposible. Y sin esperanza mucho menos, porque nosotros vivimos por fe la esperanza de que Cristo viene, la esperanza de que las promesas que están en la palabra del Señor van a ser cumplidas. Y todo eso va de la mano con la fe y la esperanza. La fe nos mantiene vivos trabajando para la realización de la esperanza futura que Dios tiene reservada para todos nosotros los creyentes. Y la esperanza es una esperanza viva y segura, reservada en los cielos. Pero cierra con la frase, pero el mayor de ellos es el amor. Dios les bendiga, amados hermanos, y que el Señor nos siga hablando por medio de su palabra y de estas clases de Escuela Bíblica Dominical. El próximo domingo estaremos estudiando el don de lenguas y profecía y la profecía, estudio número 11, basado en el texto básico de 1 a los Corintios 14, del 1 al 17, siendo el versículo clave el número 15. Sigamos pues estudiando nuestras clases de Escuela Bíblica Dominical para una mayor comprensión de lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida y que podamos seguir poniendo en práctica las obras manifiestas del amor de Dios que debe ser transformado en nuestras acciones para con nuestro prójimo. Señor les bendiga, hermano.